Y vamos a leer la Santa Palabra en Juan 8, versículo 31, y así dice su palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y si el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, verdaderamente seréis libres. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Y a ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Porque aquí el Señor especifica a unas personas aquí. No mete a todos, sino que especifica a algunas personas. Dice: y dijo entonces Jesús a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Estas palabras no son para aquellos que viven en desorden, no son para aquellos que son incrédulos, no son para aquellos que se oponían contra la ley del Señor. No son para aquellos que viven como quieren y hacen lo que quieren. No, esta palabra no la dice el Señor para esas personas, pero sí especifica para qué personas le habla. Por eso dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿ves?, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí sí le está hablando el Señor a los que verdaderamente permanezcan en la palabra del Señor. A él le dice: el que permanece en mi palabra verdaderamente es mi discípulo. Ahí sí habla el Señor. Le habla a sus discípulos. Le hablan a aquellos que oyen la voz de Dios. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer en las cosas santas. Claro, permanecer cuesta sacrificio, cuesta trabajo, hermanos, no es fácil. Pero si verdaderamente somos discípulos del Señor, debemos de permanecer en las cosas santas. Permanecer es estar, no huir. Es lo contrario. Hay quien huye y dice: bueno, yo no puedo más, y se va. Pero hay quien permanece. Mirad, dice la palabra: el que oye mi palabra y la hace, le voy a comprar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y dice: vinieron vientos, vinieron golpes de ríos, pegaron contra impetur contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada en la roca. Pero sin embargo le voy a comparar a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los vientos, dice, vinieron los ríos, golpearon con impetur contra aquella casa y fue grande su ruina. Queridos hermanos, entonces permanecer nos va a costar sacrificio, porque van a venir vientos, van a venir lluvia, van a venir, queridos hermanos,
problemas, dificultades, pruebas a tu vida. Golpes de río, dice, y soplarán vientos, y habrá golpes de río que van a pegar contra tu casa. Pero no fue a la ruina porque estaba fundamentada en la roca. ¿Ven? El que está fundamentado en la roca, aunque venga lo que le venga, no es movible. No se va a mover. No le va a venir una ruina, como dice la Biblia, sobre aquel que oye la palabra y no la hace, se vendrán vientos, lluvia, y serán grandes sus ruinas. No volverá a su ruina. ¿Sabe por qué? Porque está fundamentada en la roca. ¿Saben quién ha creído? Es inmovible, no se mueve. Esos son los que permanecen en la palabra. Esos son los que viven la palabra. Esos son los que se amparan en la palabra. Esos son los que andan con Cristo Jesús, queridos hermanos. Esos son los que verdaderamente son sus discípulos. Y el Señor le habla a ellos y le dice, vosotros, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es inmovible, queridos hermanos. Un discípulo está fundamentado en la roca. Venga lo que venga en su vida, vengan pruebas, vengan dificultades, es inmovible, está ahí, es una roca. ¿Sabes por qué? Porque la roca es Cristo Jesús, y está donde está Cristo Jesús, y le da igual ser golpeado en esta vida. Permanecer es lo más importante que puede tener un cristiano. No todo el mundo permanece, hermanos. Pero el que permanece, dice, verdaderamente es mi discípulo. ¿Qué podemos hablar a esas personas que han sido aferradas simplemente por seguir al Señor? Ni su vida era inmovible, ni su vida, le daban igual morir por el Evangelio, y eran aserrados. La actitud que tuvo San Mesai de Benegor cuando iban en el horno de fuego, le dijo, mira, te vamos a dar la libertad si tú invocas el nombre de nuestros dioses. Dice, mi Dios tiene poder para sacarme del horno de fuego. Pues no vamos a negar al Dios que tenemos. Sin embargo, ellos le daban igual y fue metidos en un horno de fuego, porque, queridos hermanos, ellos permanecían en el Dios vivo y verdadero. ¿Y qué te crees? ¿Que no va a venir pruebas a tu vida? ¿Qué te crees? ¿Que todo es color de rosa? Ya me gustaría decirte a ti que todo va a ser color de rosa, pero no es verdad. Porque a fuerza de muchas pruebas y tribulaciones entraremos en los reinos de los cielos. Pero lo más importante es este sentir, decir, Señor, aquí estoy, he creído en ti. Y no podemos ser inmovibles. Hoy estoy aquí, pero mañana no estoy aquí. Hay que permanecer en la palabra, porque esos son los que verdaderamente son libres. ¿Qué actitud tenía Job, Dios mío? ¿Qué actitud? Aunque él me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Que Dios, hermano, con una lepra de pie a cabeza, hijos muertos, y decía, puesto de rodillas, adoró a Jehová. Era un hombre inmovible. Permanecía en el Señor, queridos hermanos. Esos son hombres de renombre. Esos son los verdaderos discípulos. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Esos son los que Dios clama por ellos. Como Abel decía, el Señor a Caín, la sangre de Abel clama desde el cielo. Esos son los que se entremece Dios con esos hombres, con aquellos hombres que verdaderamente guardan la palabra, aquellos hombres que se preocupan
de alma, de espíritu y cuerpo en seguir a este Mesías. Aquellos que lo que le importa es agradar a Dios. Y Dios dice: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois mi pequeña manada. Y dice el Señor: y aquel que le toque a un hijo mío me toca la línea de mis ojos. A esos son los que Dios verdaderamente son los discípulos del Señor. Grandes multitudes le seguían, pero ¿sabéis por qué le seguían? Porque había milagros. Y hay gente que viene porque hay milagros. Había gente porque Cristo le dio de comer a 5.000 personas. Había gente porque querían ver el trabajo que hacía el Señor. Había muchos curiosos, pero verdaderamente una cierta vez dice el Señor: vosotros no me seguís a mí, no por los milagros ni por las señales, me seguís porque habéis comido el pan del cielo y habéis saciado. No me buscáis por los milagros, no me buscáis por los intereses, me buscáis porque verdaderamente habéis comido el pan que descendió del cielo. Esos son los inmovibles, hermanos. Y nos tenemos que agarrar, queridos hermanos, que hoy puede ser que estemos bien, pero mañana puede ser que estemos mal. Hoy quizás saltemos hasta el techo de alegría, pero mañana estemos postrados como Job, diciendo: tú das y tú quitas, bendito sea tu nombre. Pero los verdaderos discípulos del Señor son aquellos que son inmovibles, que esperan en Jehová. Adorar a Jehová en todo tiempo. Cuando todo va bien, todo el mundo va bien. Hasta los inconversos adoran al Señor. Pero cuando todo no va muy bien, todos no adoran muy bien. Pues dice la palabra: adorar en todo tiempo. Y tu alabanza sea en tu boca. Vosotros conocéis la palabra del sembrador, que el sembrador salió a sembrar. Parte cayó al lado del camino, otra en pedregales, otra en ambrojos, pero la única que tuvo éxito fue la que fue sembrada en buena tierra, que dio 30, 60 y 100. Claro, dicen que la que estuvo en los ambrojos, dicen que fue ahogada, la semilla fue ahogada y murió. No pudo germinar esa semilla. Las que están en pedregales tampoco pudo florecer, pero dicen que como no había raíz tampoco. Y ahora, escuadrillando la palabra, vemos que cuando una persona, por los afanes de esta tierra, por la vida ganancial deshonesta de esta tierra, por los placeres de esta tierra, pues decían que muchos iban abandonando al Señor. Y queridos hermanos, no podemos ya ser inmovibles, debemos de permanecer, aunque vengan las lluvias, vengan los vientos, vengan las adversidades, vengan las pruebas. Yo debo de permanecer en su santa palabra, esperando, como decía David: pacientemente esperé en Jehová y él oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Queridos hermanos, la tormenta siempre termina acabando, pero hay personas que con la tormenta abandonan este camino. Y queridos hermanos, esos no son los verdaderos discípulos. Los verdaderos discípulos son aquellos que con aflicciones, con problemas, con dificultades, venga como venga, ellos esperan en Jehová, ellos esperan en Dios, ellos están a lo que el Señor quiera de su vida. Y Dios tiene que decir: verdaderamente estos son mis discípulos. No es como yo me pueda pintar, pero hay algo que dice:
Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Decía Juan 10, versículo 8, decía: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero la voz del extraño no le sigue. Las ovejas de Dios no siguen a la voz del extraño. Las ovejas de Dios siguen a la voz de Jesús. Dice: y yo las conozco, y yo las llamo por su nombre. Él te llama por tu nombre, Él te conoce. Pero sin embargo, dice, la voz del extraño no conocen. Las que son la oveja de Dios, la voz del extraño no conocen. Conocen la voz de Dios, la del extraño le da miedo. Y que Dios nos ayude a que nos dé miedo la voz del extraño. Esas voces que a veces vienen intentando romper nuestro camino, intentando que seamos inmovibles. Esas son las voces que hay que tenerle miedo. Esa es la voz donde hay que respetarla, en el sentido de no obedecerla jamás. Porque cuando se obedece a esa voz, queridos hermanos, entonces nos volvemos a ser esclavos. Mirad. Respondió: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vale. Entonces, si yo soy esclavo del pecado, alguien me está mandando. Y yo a alguien le estoy obedeciendo. ¿Y a quién estoy obedeciendo? Queridos hermanos, pues estoy obedeciendo al mismo demonio. Porque, queridos hermanos, si hay un pecado que es, digamos, practicante, los practicantes de pecados que siempre están con lo mismo, entonces hay una cautividad, están esclavos. No son libres. No son libres porque hay un pecado que le está acusando y es un pecado que se está haciendo. Entonces, claro, es verdaderamente un esclavo. Pero no es una persona libre. Dice: la verdad os hará libres. Porque no hay ningún cautiverio en un hijo de Dios. No hay ningún cautiverio en una persona que obedezca la palabra. No hay ningún cautiverio en aquella persona que ande con Cristo Jesús. No estamos esclavos ya. Somos libres. Antes éramos cautivos del pecado. Antes andábamos como hemos querido. Antes pensábamos como queríamos. Pero ahora ya no vivimos nosotros. Como decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo antes lo hacía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. Queridos hermanos, no hay ninguna esclavitud para los hijos de Dios. Pero persona que esté esclavizada es porque está haciendo práctica de pecado. Esa no es libre. Pero Cristo Jesús libera, Cristo Jesús restaura, Cristo Jesús levanta, Cristo Jesús perdona, Cristo Jesús genera, Cristo Jesús da vida eterna. Cristo Jesús es nuestro castillo, es nuestra fortaleza, es nuestro auxilio. Cristo Jesús nos ama. Cristo Jesús nos ama. Cristo Jesús es amor. Cristo Jesús es misericordia. Alabado sea su nombre. Si el Hijo de Dios libertad, verdaderamente seréis libres. Y los libres son aquellos que quedan en casa. Aquellos que quedan en casa son los hombres libres. Pero un cautivo no quedará en casa.
los cautivos son aquellos que han cogido bien la palabra del Señor, pero han vivido como han querido. Como aquel hombre que llegó y tocó las puertas del cielo. Señor Jesús, ábreme. Y Jesús le respondió: no te conozco, hacedor de maldad. En tu nombre hice milagros, en tu nombre fui liberando, en tu nombre eché demonios, en tu nombre, Señor, hice grandes cosas. Y me dice el Señor: no te conozco, hacedor de maldad. No queda un hombre esclavo en la casa, no queda. Solamente quedan los hijos de Dios, los verdaderos discípulos, los que obedecen la palabra, los que se preocupan por llevar a cabo las órdenes del Señor. Señor, ábreme. Y decía: no te conozco. Pero sin embargo están los discípulos, están los hijos de Dios, los redimidos del Señor, que tocaron a las puertas del cielo. Y dijo el Señor: en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor. Eso sí quedan en la casa. Entonces, Pedro le dijo al Señor: Señor, nosotros que hemos dejado padre, madre, cosas, todo, que vamos a recibir, Señor. Y el Señor le dijo: 100 veces más de lo que habéis dejado, y la vida eterna en los reinos de los cielos. Amén. Un esclavo no queda en casa. Un hombre libre sí queda en casa. ¿Y yo por qué quiero ser esclavo? ¿Para qué quiero estar sometido a un ser maligno, verdad? Pues el Señor es el que verdaderamente liberta. ¿Y para qué quiero ser yo un esclavo y no tener parte en la casa de Dios, pudiendo ser una persona libre? Aquella persona que tenía muchas posesiones, que lo que tenía era más que dinero y tierra y de todo, ¿cómo se fue? Se fue triste y llorando. ¿Pero por qué? Porque sabía que perdía al Señor. Y decía el Señor: ¿de qué le sirve al hombre poseer todo el mundo y pierde el alma? Hasta incluso el Señor tiene que hablar de esta manera una vez, y dijo: no temáis a aquel que mata el cuerpo, más nada puede hacer. ¿Temer a aquel que haga que vuestros cuerpos vayan al infierno? A ese verdaderamente temer. Vamos a salir del cautiverio. Y tan fácil es como decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Dice: porque los que son de la verdad oyen mi voz y me siguen. Y yo lo hago libre.
Hay muchas personas que más veces que le puedes hablar, quizás esté hablando de 20 años, pues no lo convence. Pero dice, pero aquellos que son de la verdad, aquellos que son de la verdad, oyen mi voz y con 2 veces que le hablen los tiene aquí en el culto y dando frutos para Dios. Porque son los verdaderos discípulos de Cristo. Que Dios nos ayude a todos. Que si hay algo que Dios tenga que romper en esta noche, que Dios lo corte. Pero tenemos a Cristo Jesús. Yo estaba, después de estar orando al Señor, el Señor me ha hablado a través de este pasaje. Y lo que el Señor me ha dado es lo que estoy ahora mismo predicando. Que para qué quiero estar yo esclavo, pudiendo ser libre. Pues que Dios nos ayude a quitar lo que a Dios le estorbe y que seamos verdaderamente sus discípulos. Para que los ríos de agua de vida fluyan en nuestro interior y para que Dios pueda bendecirnos, para que el Espíritu Santo no se contriste y para que tengamos el gozo y la paz de Dios en esta vida, porque queridos hermanos, lo único que tenemos es la paz de Dios y la paz de Dios no podemos perderla. Hay quien la pierde por ser una persona desobediente. Hay quien pierde los ríos de agua de vida por no seguir al Señor. Pero queridos hermanos, que Dios nos ayude a que tengamos esa paz. Pues ¿para qué voy a predicar más? Si ya lo que tenía que dar lo he dado. Rompe lo que a Dios no le agrade, déjate en sus manos y deja que Dios te bendiga. Amén. Que tengáis un año maravilloso. Que la paz del Señor y la misericordia de Jesucristo os acompañe todos los días. Que las bendiciones, que las ventanas de los cielos